Bien, continuamos aquí en su revista informativa. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Buenos días, mundo. Y bueno, a ver, dinos, ¿qué nos ibas a decir, Claudia? No, pues que ya tenemos listo a nuestro siguiente invitado. Magnífico, ya a está. nuestro colaborador, Héctor Ibarra. Héctor, doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Arturo. Buenos días a Bárbara, a Claudia y al auditorio, desde luego. Bien, nos traes un tema muy interesante que seguramente le va a interesar a nuestro amable auditorio. Los requerimientos o los requisitos para formar un nuevo partido político y los requisitos para ser candidato independiente en nuestro sistema electoral mexicano. Adelante, Héctor. Así es, Arturo. Bueno, esto se deriva de la charla que tuvimos la semana anterior, donde hablábamos del proceso electoral, de las particularidades que tendrá este proceso electoral, tanto a nivel federal como en el estado de Morelos. Y bueno, en el caso hubo un tema que quedó en el aire, digamos, un tema que nos faltó desarrollar por cuestiones de tiempo, pero que bueno, ahora lo hacemos, que es el comparativo. Bueno, la idea era de qué tan complicado o O tan sencillo fácil. es para los candidatos independientes participar en los procesos electorales contra la posibilidad de crear nuevos partidos políticos. Bueno, esa es la pregunta que en esta ocasión comenzaré por desarrollar y bueno, en primer lugar decir que obviamente es mucho más fácil crear un nuevo partido político que generar una candidatura independiente. Para generar un partido político tanto a nivel nacional como en el estado de Morelos, la legislación electoral solamente te requiere tener al menos el 0.26% del padrón electoral. Para el partido político. Eso es para para crear un nuevo partido político. En cambio, 26. exacto, y en cambio, para una candidatura independiente, la legislación electoral te mandata en el caso de las elecciones que tendremos ahora en Morelos de diputados locales y de ayuntamientos. Para diputados locales te demanda tener el apoyo del 2% del padrón electoral del distrito electoral. Es decir, comparado con un nuevo partido, el requisito es casi 10 veces más, ¿no? Es como si alrededor de 9 veces más el requerimiento que impone a un candidato independiente contra un nuevo partido político, y en el caso del ayuntamiento el umbral todavía es mucho mayor, es del 3%. De ahí que, bueno, tengamos pocos candidatos independientes y bueno, ahora tenemos, bueno, partidos de nueva creación que competirán en el estado de Morelos. Tendremos 12 que se sumarán a los ya existentes, que son 11, entonces nos dan un total de 23 partidos y bueno, candidaturas independientes pues realmente muy pocas. Ahora, ¿cuánto tiempo es? Otra variable importante en este aspecto es el tiempo que te requieren para para integrar el padrón electoral, para tener el apoyo del padrón electoral. En el caso de los nuevos partidos, tienen un periodo de casi 14 meses para cumplir con ese requisito del 0.26% del apoyo del padrón electoral. ¿Tendremos números concretos, Héctor, de acuerdo a la lista nominal? Bueno, en este caso, bueno, ese dato, por ejemplo, es variable. Para darte un ejemplo, en el caso de Cuernavaca, se requieren alrededor para poder presentar una fórmula de alcalde, candidato a presidente municipal y síndico procurador, te requiere el 3% equivale a alrededor de 9,500 ciudadanos que deben apoyar a esta fórmula de Casi candidato 10,000 en números redondos. Así es, más o menos, es alrededor de 9,500. Pero, bueno, pero para darte un ejemplo, en la pasada jornada electoral, el candidato del PRI, por ejemplo, obtuvo menos de esa cantidad, ¿no? O sea, es decir, son umbrales muy altos comparados con los que se piden para integrar un nuevo partido político. Y lo que te decía del plazo, ¿no? Para tener ese apoyo del 26%, del 0.26% para crear un nuevo partido político, son 14 meses. En cambio, para un candidato independiente, solamente en el caso para este caso local,
de diputados locales y ayuntamientos solamente tienen 35 días, ¿no? O sea, 35 días. Esto se ve, luce a todas luces, mi estimado Héctor, Bárbara, Claudia, es inequitativo. Así es. Bueno, aquí la idea de la legislación es precisamente eso, ¿no? Aunque hay la idea de que la ciudadanía pueda participar directamente en los procesos electorales ante la desconfianza o el descrédito en el que han incurrido diversos partidos políticos, la realidad es que la legislación pues los trata de una forma totalmente desproporcionada. Sí. Y bueno, y simplemente comentar que a nivel federal el plazo igual para generar un nuevo partido político son casi los 14 meses y para diputados federales son apenas 45 días. Doctor, y precisamente hablando de este tema, yo le quiero preguntar, ¿efectivamente considera que es desproporcional este porcentaje que marca nuestra legislación de padrón electoral para la creación de partidos políticos y de candidatos independientes? Sabemos bien que a nivel nacional cada legislación maneja porcentajes diferentes, entonces yo considero que sí hay una disparidad, pero usted es el experto. Bueno, en el caso de las elecciones federales, bueno, en el caso, varía, los requerimientos, digamos que son muy similares. Para crear partidos políticos es el mismo requerimiento. Tienen tanto a nivel estatal como a nivel federal, en todo el país, ese es el mismo requerimiento porque ellos se rigen bajo la ley de partidos políticos, en la creación de nuevos partidos políticos. Donde puede variar un poco es para las candidaturas independientes, pero básicamente el umbral tiende a andar alrededor del 2% o de superar el 2%, que eso es lo que existe en todas las legislaciones, tanto para gobernador, congresos locales y ayuntamientos. Y a nivel federal, pues sí es el mismo requisito para candidatos independientes, tanto para presidente de la República, senadores y diputados federales, que es un umbral del 2%. Bueno, pues veremos qué tan equitativo será ahora en la cuestión, porque en las elecciones, porque vemos, mi estimado Héctor, que, bueno, todavía no existe el registro de candidatos, será a partir del próximo mes de marzo, pero 23 partidos políticos en una entidad pequeña como Morelos, dará a decir, hay más partidos políticos que candidatos. Quiere decir que los partidos políticos no encuentran, porque todavía no tienen membresía política o no tienen esa organización, están buscando a miembros de la sociedad civil para que compitan por ellos. Sí, así es, Arturo. Así es, Arturo. Y en este caso lo que podemos también anticipar es un fenómeno de cierta estacionalidad. Es decir, para crear un nuevo partido político, los partidos políticos se pueden crear después de las elecciones de presidente de la República y de gobernadores. En el siguiente proceso electoral es en el que pueden participar. Ahora, de aquellos que no conserven el registro en esa elección, no podrán participar en la siguiente elección. En cambio, eso nos puede anticipar que en estas elecciones intermedias podemos tener más propuestas de partidos políticos y de partidos políticos nuevos y de menos candidatos independientes, porque tienes la opción de los partidos. Pero como ya, y lo platicábamos en la charla anterior, esta es como una especie de semifinal, hay una depuración, va a haber una necesaria depuración de partidos. De esos 23 van a quedar muchísimos menos en el estado de Morelos, y también obviamente, probablemente a nivel nacional también van a quedar menos de los nuevos que se generaron, y eso abre la posibilidad entonces de que en la siguiente elección, donde se cambia presidente de la República y gobernador del estado, además de las demás posiciones, tendremos ahí la posibilidad de que haya más candidatos independientes. Es decir, al tener menos partidos, entonces esa participación política probablemente
se vaya más hacia las candidaturas independientes. Ahora, también podemos dar algunos números de lo que está ocurriendo en este momento. En este momento, los candidatos independientes que compiten a nivel federal para las diputaciones federales están terminando de recabar sus apoyos, sus firmas, y el último recuento que tenemos del Instituto Nacional Electoral nos indica que eran 61 aspirantes que pretendían la candidatura, y de ellos actualmente de ellos solamente parece que dos, y quizás uno más, tres, cuando mucho tres, podrían alcanzar la candidatura, es decir, solamente tres podrían tener la posibilidad de tener ese apoyo del 2% del padrón electoral. En el caso de Morelos, tenemos que estaban buscando teníamos que había 2 fórmulas para diputados locales y 6 fórmulas para ayuntamientos, de los cuales pues parece que todavía no se tienen los datos, pero probablemente tal vez uno o tal vez ninguno haya de candidatos independientes, dada la dificultad para conseguir este apoyo ciudadano, y también obviamente una dificultad agravada por la situación de la pandemia, ¿no? De la restricción de salir en casa. Eso también ha complicado para quienes buscan tener estos apoyos, acudir a los ciudadanos y que reciban su respaldo, su adhesión a sus candidaturas. Sí, mencionábamos algo que es muy importante, Héctor, con respecto a estos 23 partidos políticos, la ideología. ¿Bajo qué ideología están compitiendo en estas elecciones? Sí, bueno, en este caso, obviamente cada uno de estos partidos tiene que presentar su plataforma electoral. Este es el requisito que cumplieron a principios del año pasado, para poder, es la documentación que presentaron, su ideología, pero obviamente el tema de las plataformas electorales pues termina siendo pues muy relativo, ¿no? La verdad es que la mayoría de los partidos políticos que tenemos son de naturaleza muy pragmática. Pues, podemos tener, por ejemplo, partidos de corrientes de izquierda, con una plataforma muy de izquierda, muy reivindicando derechos de las mujeres, condiciones igualitarias, como el caso de Morena, aliándose con partidos que tienen una plataforma a nivel social pues ultraconservadora, como el Partido Encuentro Social. Ahí finalmente el tema de la ideología pues viene quedando en un segundo término, ¿no? O podemos tener en el aspecto de política económica plataformas de partidos como el PRD, que postulan una mejor distribución del ingreso, cargas impositivas más equitativas, con aliados con partidos como el Partido Acción Nacional, que tiene una plataforma pues mucho más donde postula menos impuestos, en el aspecto fiscal incluso algunas condiciones un poco regresivas. Entonces al final del día la plataforma electoral, una vez que establecen coaliciones o alianzas, pues realmente pierde poco significado, y lo que tenemos en la generalidad son partidos muy pragmáticos, donde su plataforma electoral realmente te dice muy poco de lo que van a hacer ya estando en el gobierno, y que su principal objetivo pues es acceder al poder. Bien, pues de esto podemos deducir, Claudia, Bárbara, que es más fácil hacer un partido político que lanzar una candidatura independiente. Exacto. Y esa era mi siguiente pregunta para el doctor Héctor Ibarra, si efectivamente considera, porque hay mucha crítica respecto a los requisitos para obtener el registro a candidatos independientes. ¿Considera que sí efectivamente hay estos candados que prevé la ley para que la gente le sea como muy complicado poder obtener este registro? Sí, efectivamente, esto sí, sin duda el umbral, el tiempo es muy corto, ¿no? 35 días para tener el respaldo, en el caso de los ayuntamientos, del 3% del padrón electoral, pues es realmente una labor bastante importante, ¿no? Y más en estas condiciones de pandemia, por lo cual, pues vamos a tener muy pocos candidatos independientes. Claudia. Bueno, y se anunció ayer que iban a
condonar a los partidos, a los candidatos independientes, sus actas de nacimiento y algunos otros documentos, ¿no? Como para tratar de agilizar todo este trámite. Sí, bueno, sí, efectivamente. En el caso de todos los candidatos, que eso es un tema que se ha debatido bastante, particularmente en candidaturas pues bastante notorias como la de Cuauhtémoc Blanco, de la de acreditar la residencia en el lugar que pretenden gobernar, pues ha dado motivo a diversas controversias, ¿no? De que probablemente es muy fácil conseguir una constancia en cualquier ayuntamiento que acredite una residencia, lo cual no necesariamente corresponda con la realidad y ante lo cual pues se tienen que validar de manera fehaciente lo que ahí se asienta. Pero bueno, todavía en ese aspecto no tenemos claridad a nivel legislativo. Muy bien, Héctor, pues te agradecemos mucho, doctor Héctor Ibarra Rueda, que nos hayas dado estos elementos para hacer esta conclusión y para que el amable público que nos está siguiendo, bueno, pues tenga el conocimiento por qué hay más partidos que candidatos independientes. Muchas gracias por la manera tan sencilla de llevarnos paso a paso para llegar a esta conclusión. Muchas gracias, Arturo, Bárbara, Claudia y a tu auditorio. Que tengan muy buen día. Muy amable, Héctor. Nos saludamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta la pronto. Hasta luego. Bueno, pues